La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. Jesus died more than He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. Amén. He put Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice Pablo: procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha abandonado, desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquila, eso es lo que dice Prisca, amén. Y a la casa de Onesíforo. Erasto quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno.
Eubulo te saluda, y Prudente, Lino y Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Cierre su ojito, oramos a Dios. Padre, gracias le damos por esta hermosa lectura, Señor. Dios mío, escrita, Dios mío, hace muchos años atrás, Señor amado, por este gran hombre, el apóstol Pablo, Señor, dando, Dios mío, ya el último consejo, Dios mío. Dios mío, esta palabra ha ido repitiéndose, Dios mío, a través de los años, ya que estamos nuevamente, Dios mío, para poder aprender de ella algo. Hoy algo usted nos va a enseñar, algo nos va a decir, algo nos va a corregir, Señor amado. Gracias porque has convocado, Señor, a este lugar a aquellos, Dios mío, que han querido, Dios mío, oír esta palabra, Señor. Bendiga la distancia, Dios mío, en la radio, en Facebook, en YouTube, los que también van a oír esta palabra, Señor amado. Traiga una bendición especial, Dios mío, a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, a aprovechar este tiempo que hemos llegado a este lugar a honrar tu nombre. Habla, Señor, que tu pueblo oye, Señor. Reprendo todo diablo, todo espíritu, Señor, contrario a esta palabra, Señor, para que tu espíritu corra y sea glorificado, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El título del mensaje: el sentimiento de soledad. Es el tema del día de hoy, el sentimiento de soledad. Amén. Bien, hermanos, voy a decir algo que es muy normal, pero quizá a veces no lo pensamos, pero por favor le pido que recapaciten esto. Algún día nosotros vamos a dar nuestro último sermón. Algún día vamos nosotros a dar nuestra última palabra, nuestro último consejo. Algún día vamos a recibir la última llamada de tal hermano o hermana familiar que después de eso va a morir. Ahí va a quedar en internet nuestro último mensaje. Ahí va a quedar quizá en Facebook, cierto, su último Messenger o su último WhatsApp. Y nosotros algún día vamos a entregar la última palabra, la última recomendación. Cuando estaba leyendo en la mañana, ya afirmando la palabra, poniéndole los detalles y todo, se me vino a la mente escuchar el último WhatsApp que me mandó la hermana Jocelyn Ponce. Ya estuve escuchando el audio que ella me mandó cuando ya estaba saliendo más o menos del cáncer y luego regresando al mismo. Y me da pena escuchar, ¿cierto? Y escuchar su voz y escuchar que ese fue el último mensaje que me mandó. Y bueno, usted también algún día va a hacer lo mismo. Yo y usted vamos a mandar el último mensaje. Vamos a mandar el último estrechón de mano. Amén. La última palabra. Bendito sea el Señor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque lo que acabamos de leer, y por eso me di la tarea de leerlo todo, fue lo último que Pablo escribió. Esta fue la última carta. Fueron sus últimas palabras. Él escribió muchas epístolas y cartas. Amén, más de 10 cartas, más de 10, ¿cierto?, entre todas las que tenía. Y algunas las escribió en su vida vital, es decir, una vitalidad, una fuerza. Más o menos cuando él tenía unos 45, 47 años, escribía su primera epístola. Amén. Y luego de eso siguió escribiendo, ¿cierto?, hasta cuando escribe ya las últimas de las últimas. Amén. Estamos estudiando con los jóvenes cuando Pablo ya es arrestado en Roma, amén, y luego de una gran travesía que vamos a estudiar al detalle, él llega a la cárcel de Roma. Y cuando llega a la cárcel de Roma, amén, estando en una cárcel más o menos con ventajas, no era una cárcel así como la cárcel de Filipos. ¿Recuerda usted más o menos la cárcel de Filipos? Donde el carcelero lo metieron en el calabozo de más adentro, el más profundo, amén, donde estaba todo hediondo, donde estaban las fecas de los presos ahí mismo. Amén, donde lo amarraron con los pies dentro del cepo, dice la palabra del Señor. Donde habían ratas, ratones y todas aquellas cosas. En la cárcel de Roma fue diferente. Fue diferente en primera instancia porque era romano. Y en segunda instancia porque solamente estaba siendo procesado para llegar a un juicio en algún momento. Entonces estuvo encarcelado por 2 años allá en Roma. Y en ese encarcelamiento en Roma, él escribió las epístolas también maravillosas. Amén, 3 o 4 epístolas más una carta. La carta a la Filemón.
Pero escribió Efesios, escribió, amén, Colosenses, escribió Filipenses, amén. Escribió esas cartas, se llaman las cárceles de prisión, se llaman esas. Las cartas, ¿cierto?, de que escribió encarcelado. Amén. Pero después de que Lucas, que es el que relata la vida de Pablo, el libro de los Hechos, amén, Lucas llega hasta un punto de la historia de Pablo, cuando Pablo llega a Roma. Hasta ahí escribe Lucas. En su primer encarcelamiento, hasta ahí escribió Lucas. Amén. Pero históricamente hablando, y también se entiende a través de estas dos cartas finales, Timoteo primera y segunda, de que Pablo sale en libertad después de 2 años. Sale en libertad y se va, dice la historia, a Macedonia. Allá donde estaba Filipos, Tesalónica, cierto, Corinto, en esos lugares. Allá Pablo se queda por un tiempo, más o menos también 2 años. Amén. Y allá escribe a su hijo Timoteo, primer libro de Timoteo. Allá le escribe a Timoteo. Pero esta carta, la segunda, la escribe cuando Pablo vuelve a ser encarcelado. Y la historia dice que Pablo fue vuelto a la cárcel cuando Nerón quema a Roma. Nerón quema a Roma y le echa la culpa a los cristianos. Y uno de los que caen preso a través de esa culpabilidad fue Pablo. No se sabe con exactitud a dónde lo agarraron, dónde lo apresaron a Pablo. Pero más o menos se entiende que fue en Troas, en la ciudad de Asia. Amén. En una ciudad en donde Pablo acostumbraba a ir a predicar, donde ahí se convirtió Lucas, donde ahí se les cayó de la ventana Eutico, bendito sea el Señor. En ese sector Pablo fue a predicar la palabra del Señor y se quedó en la casa de un hombre llamado Carpo. Amén, dice el texto aquí mismo. Entonces algunos dicen que fue ahí donde Pablo lo agarraron los romanos, los soldados romanos, y lo llevaron de Troas a Roma, a Italia, para ese sector. Amén. Y en el camino hacia allá fue tan rápida la aprehensión, el encarcelamiento, fue cierto así en el camino que lo agarraron, que Pablo no alcanzó ni siquiera a agarrar el capote, dice el texto bíblico. Y le pide a Timoteo, Timoteo, ven a verme, le dice. Y cuando vengas a verme, tráeme el capote, le dice. Yo tenía entendido más de chico, más de pequeño, de que el capote era un tipo de mochila. Pero investigando mejor la palabra capote, es más que una mochila. Amén. Es un tema de vestimenta. Es como de eso que usan los guasos, ¿cómo se llama? Un poncho. Amén. Algo así. Que era para el frío. Entonces vemos al abuelo Pablo ahora, que de más de 60 años, pidiendo algo para abrigarse. Entonces en este capítulo 4 de Timoteo, vemos las últimas instrucciones que él da, sabiendo que el tiempo de su partida estaba cercano. Por eso digo que fueron las últimas palabras del gran apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Uno se conmueve a escuchar el último mensaje de una hermana, el último WhatsApp de alguien que me escribió antes de morir, de la última palabra que le queda grabado de aquel pariente que partió, ¿cierto? Sea la presencia de Dios o a la condenación, le quedará grabado esa última palabra que él le dijo, que ella le dijo. Bendito sea el Señor. Entonces quiero que a través de esta palabra el Espíritu Santo también nos grabe en nuestra mente las últimas palabras del anciano Pablo antes que lo mataran. Bendito sea el Señor. Entonces he dividido este capítulo 4 en algunas secciones en donde, por ejemplo, en la primera parte, Pablo lo que hace es darle la última exhortación a Timoteo. Le da cierta exhortación a que él se prepare, que él se cuide, que él le eche para adelante. Y vemos que Pablo dice esto como quien dice, sabiendo que me voy a morir y alguien tiene que quedar. Alguien que tiene que tomar la batuta, amén, el mando, en este caso, ¿cierto?, de la vida cristiana, de aquellos cristianos de aquel tiempo. Se dice que Timoteo aquí tenía más o menos entre 40 y 45 años de edad, cuando Pablo le escribe esta segunda carta. Y Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediquen la palabra, le dice Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué dice Pablo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, le dice Pablo a Timoteo en este último consejo del padre espiritual a su hijo espiritual. Le dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, le dice. Bendito sea Dios, hermanos. Qué tremendo, hermanos, qué palabras más directas, amén, al que iba a quedar. Porque si vemos más adelante, Pablo dice, el tiempo de mi partida está cercano, decía él. Él sabía que se iba a morir. Entonces, ¿lo que le digo? ¿Cuáles van a ser mis últimas palabras a mi hijo espiritual? Bueno, esto, pues, amén. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito sea el Señor. Pero también Pablo tenía en su cabeza la gente mala que a veces habitúa a la iglesia. La gente mala a veces que entra en los ministerios a puro destruir, a hacer pedazos a la gente. Y él habla y le da una recomendación a Timoteo. Le dice, Timoteo, hay un hombre que me ha causado muchos males. Hay una persona que a mí se ha opuesto a mi palabra, se ha opuesto a la doctrina. Ese se llama Alejandro el Calderero. Bendito sea el Señor. Él me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Y qué le dice Pablo? Si a mí me ha hecho mal, guárdate tú de él. Bendito sea Dios, hermano. ¿Qué consejo de este hombre de Dios? Amén. Al otro hombre de Dios. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces vemos a un Pablo preocupado, sabiendo que iba a morir, dando las últimas lecciones, las últimas palabras y mandatos a su hijo espiritual. Bendito sea Dios para siempre. Entonces Pablo sigue diciendo, en el versículo 20 dice, Erasto, y le da las últimas indicaciones. Erasto se quedó en Corinto, Trófimo quedó en Mileto, lo dejé enfermo, dice. Bendito sea Dios. Algunos dicen que Dios sí o sí tiene que sanar. Aquí este texto dice que no. Bendito sea el Señor. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Pero cuando vengas, tráeme a Marcos. Tráeme a Marcos porque me es útil en el ministerio. A Tíquico lo dejé en Éfeso. Y después le dice una palabra, le dice, procura venir antes del invierno, le dice. Y ahí le dice en el versículo 13, le dice, cuando vengas, tráeme el capote, le dice, que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, y mayormente los pergaminos. Bendito sea Dios. Yo quiero, hermanos, que por favor entremos en la cabeza de Pablo, intentemos hacerlo. Intentemos entrar en la celda de Pablo. En el primer encarcelamiento, Pablo estaba en una casa encarcelado. En el primer encarcelamiento, donde Lucas cuenta que Pablo llegó a Roma y lo encarcelaron, estaba en una casa y estaba amarrado de un grillete, de una cadena, en cuyo otro extremo estaba un soldado romano. Y el soldado romano se turnaban, amén, se turnaban en tres turnos, día, tarde y noche, amén. Pero en este otro lado Pablo estaba siempre amarrado. Pero en esa primera encarcelamiento de Pablo, Pablo tenía ciertas ventajas. Los hermanos podían dejarle comida. Los hermanos podían hacerle compañía. Habían hermanos que iban todos los días a estar con él. Se entiende bíblicamente que el que nunca lo dejó a Pablo fue Lucas. Lucas siempre estuvo al lado de él. Y aún en este segundo encarcelamiento, solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Bendito sea el Señor. Entonces, en su primer encarcelamiento, estaba encarcelado, pero tenía ventajas. Lucas dice en el libro de los Hechos, terminando el libro de los Hechos, dice, y venían los hermanos y conversaban con él. Y venían los hermanos y hablaban con Pablo. Entonces era un encarcelamiento más o menos, digamos, tranquilo en cierta manera. Pero este segundo encarcelamiento era diferente. Estaba dentro de unas celdas. Estaba en la cárcel de Roma. Bendito sea el Señor. Estaba en una cárcel fría, hedionda, putrefacta de Roma. Entonces él ya era un abuelo, era un anciano. Entonces, ¿qué le dice a Timoteo? Timoteo, ven a verme. Ven a verme. Ojalá antes del invierno, le dice. ¿Y por qué le dice antes del invierno? Porque se viene el invierno, Timoteo, y no tengo el capote. Aquí no nos pasan ropa. No nos pasan abrigo.
Era una cárcel donde, ¿cierto? Todo estaba el piso, la cama, ¿cierto? Y no había nada que le entregase para guarecerse del frío. Entonces Pablo, el abuelo al Pablo, amén, el hombre que dio todo por el Evangelio, el hombre que entregó su vida por la obra del Señor, lo vemos ya en su estado de vejez, amén, pidiendo abrigo. Y no solo pidiendo abrigo, sino que también pidiendo que le trajeran materiales, bendito sea el Señor, para seguir estudiando la Biblia y pergaminos, para seguir haciendo cartas. Bendito sea Dios, hermanos. Yo me gustaría llegar abuelo así, hermanos, con la mente abierta, con la mente, ¿cierto?, aún con la capacidad de leer, de estudiar. Amén, sin perder, ¿cierto?, la capacidad de entender una lectura. Bendito Dios, así me gustaría llegar anciano a mí. Sé que Cristo no viene antes. Pablo estaba así, estaba en su celda, prisionero, con frío, y lo que pedía, tráiganme un capote, el poncho, y tráiganme libros. 1000 libros que dejé en la casa de allá en Troas. Tráiganme los libros y tráiganme los pergaminos. Bendito sea el Señor. Qué ejemplo más grande nos da este hombre. Qué ejemplo más extraordinario nos da esta persona, hermanos. Que nosotros, teniendo nuestra capacidad de vista aún bien, aún podemos ver bien, aún podemos leer bien, aún podemos memorizar algunos versículos, hermano. Ni aún así, teniendo juventud aún, hermano, nos dan, aunque sea un mínimo de interés en abrir la Biblia, hermano, aunque sea una vez a la semana, hermanos. Debería ser todos los días, pero por lo menos una vez a la semana abrir la Biblia y leerla, hermanos. Este abuelo, este anciano llamado Pablo, ya teniendo más de 64 años, algunos dicen que en este punto de la vida tenía 67 años. En este punto de la vida estaba pidiendo seguir leer la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Tráeme el capote, tráeme los libros y los pergaminos. Y aquí entramos entonces a una parte de este capítulo 4, en donde vemos en Pablo un sentimiento de soledad. Si usted le puso atención a algunos versículos que hemos leído acá, vamos a encontrar que se repiten palabras como estas. 21 dice, procura venir a verme. Versículo 9, procura venir pronto a verme. Versículo 10, Demas me ha desamparado. Versículo 16, todos me han desamparado. Versículo 16 de nuevo, ninguno estuvo a mi lado. Vemos a un Pablo entonces solo, literalmente solo. Ya nadie quería acercarse a él. Quizás dicen algunos que era por el miedo de la persecución de Nerón. Pocos querían declarar su fe y decir que eran creyentes, que eran cristianos. Había un temor, un miedo para declarar aquello. Entonces no había una valentía para ir a ver al preso Pablo, al pastor Pablo, al apóstol Pablo. No tenían la valentía de ir a verle. Pero había uno que lo iba a ver siempre, que era Lucas. Pero Lucas, dicen algunos que iba, porque aparte de ser médico, en aquellos tiempos los médicos también tenían un grado elevado dentro de la sociedad, que actuaban a veces como abogados. Por lo tanto, Lucas, no era solo médico, sino que también dicen algunos que era el defensor de Pablo, que trataba de librar a Pablo de ese segundo encarcelamiento en el cual Pablo se encontraba. Pero físicamente no estaba todos los días. No había una ida constante, una ida diaria, porque había el temor que lo agarraran también a los amigos de Pablo y lo metieran también dentro de la cárcel. Entonces vemos en Pablo una expresión de soledad. Él ya sabía que el tiempo de su partida estaba cercano. Versículo 6 dice, yo ya estoy para ser sacrificado, dice. Pablo reconoce, la palabra sacrificado en el original de la palabra ahí, habla como de entregar un perfume a Dios. Habla así como quien dice de entregar una libación, dice el texto más antiguo. ¿Qué es una libación? Es una ofrenda al Señor. Amén. Yo estoy a punto de ser entregado como ofrenda a Dios.
Mi vida se va a entregar pronto, como quien dice, se presenta en un holocausto, amén, un becerrito, se mata para que Dios le agrade. Así yo estoy pronto a ser sacrificado, dice Pablo. Yo ya sé que voy a morirme pronto, dice el abuelo Pablo. Y dice, el tiempo de mi partida está cercano, amén, de mi sacrificio está cercano, pero también dice el tiempo de mi partida también está cercano. Y en el original la palabra partida se usaba, en la palabra griega esa, se usaba para desembarcar, para salir del puerto. Aquellos que se subían al barco comenzaban un viaje, bendito sea el Señor. Entonces Pablo sabía que estaba pronto a viajar, a partir. Pablo presenta a la muerte a veces como una partida, como un viaje. Para Pablo la muerte no es el fin de todo. Y para un creyente de igual manera, la muerte no es el fin de todo, sino que es una partida, es el inicio de un viaje, hermanos. Bendito sea el Señor. Pablo dice en otras palabras, estoy pronto de salir del puerto, de este puerto llamado tierra, para salir al mar, al viaje al cual tengo que yo encomendarme. Y ese era el viaje para ir al cielo. Bendito sea Dios. Por eso que Pablo también, Pablo el que dice, amén, que para mí el morir es ganancia, dice él. Porque sabía que él al morir comenzaba un viaje. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Bendito sea el Señor. La historia dice que Pablo aquí llevaba aproximadamente 30 años de viajar, viajar y viajar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Literalmente fue así. Desde que él partió, desde su primer viaje misionero de Antioquía, primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, todo eso más o menos fueron 30 años, donde Pablo iba, cierto, a Asia, a Europa, a islas, amén, a levantar iglesias, y sin parar, sin detenerse. Pablo tenía toda la cara, hermanos míos, todo el derecho de decir, he acabado la carrera, he hecho mucho, he trabajado bastante, bendito sea el Señor. Si nos damos cuenta, Pablo nos dice acá, estoy corriendo la carrera. No, he acabado la carrera. Él no estaba en la carrera, ya la había terminado la carrera. Nosotros estamos en la carrera. Pero Pablo en sus últimos días de vida, él dice con toda firmeza y con toda la cara posible, terminé mi carrera. He hecho todo lo que tenía que hacer, lo que Dios me encomendó, lo que el Espíritu Santo me encomendó, lo he realizado, dice Pablo. ¿Quién de nosotros tendría la cara para decir eso, hermanos? ¿Quién de nosotros podía decirle, Señor, he acabado la carrera? Si muchos ni siquiera la han empezado, hermano. Y si algún día la empezaron, la dejaron botada en el camino. Bendito sea el Señor. He acabado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. Pese a la oposición, al griterío, a la maldad, a los porrazos que le daban, a las piedras que le mandaban, Pablo dice con toda cara y con todo derecho, he guardado la fe. Nadie me la ha quitado. He permanecido en esta fe. No he andado arriba, abajo, de repente sí, de repente no, de repente tengo ganas, de repente no tengo ni una. No, Pablo dice que guardó la fe. La mantuvo, la alimentó, la mantenía en su camino, hermanos. No como nosotros. Muchas veces nosotros andamos arriba, luego abajo, luego arriba de nuevo, y así nos mantenemos, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios, hermanos. Gloria a Dios. Por lo demás me está esperada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino que también a todos aquellos que aman la venida del Señor. Y aquí Pablo en el versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, le dice. Procura venir pronto a verme. Bendito sea el Señor. Amén. Qué interesante es que Pablo necesita gente al lado. Pablo está pidiendo que lo vayan a ver. Pablo está diciendo en su humanidad,
nosotros somos creados socialmente. Amén. Todo ser humano tiene un grado de sociabilidad innata, inherente en nuestras vidas. Necesitamos hablar con alguien, necesitamos conversar con alguien, necesitamos interactuar con personas. Yo sé que hay personas que de repente esto no lo entienden, no lo han entendido nunca, hermano. Amén. Pero nosotros, por ejemplo, que nos agrada, por ejemplo, los mismos ágapes. Los ágapes que hacemos nosotros, entre otras cosas, ¿qué finalidad tienen los ágapes? Esto, sociabilizar, compartir, reírnos entre nosotros. Porque somos creados de esa manera. Necesitamos nosotros conversar con alguien. Pablo aquí dice, por favor, ven a verme, estoy solo, dice Pablo. Y vuelvo a decir, no era un Pablo de 40 años, un hombre de 40 años, de 30 años. Era un abuelo ya de más de 60 años que necesitaba sociabilizar. Necesitaba a alguien cerca que estuviese al lado de él. Bendito sea el Señor. Y Pablo dice, vengan a verme. ¿Cuánto Pablo nos sembró en la iglesia, la gente? ¿A cuánta gente Pablo nos ayudó? ¿A cuánta gente Pablo nos sostuvo? Nos levantó, nos restauró, hermanos. ¿Cuánta gente Pablo no estuvo ahí al lado de ellos cuando tenían un drama, una dificultad? Pero ahora vemos la otra parte. A Pablo pidiendo ayuda. Pablo sintiendo un sentimiento de soledad. Necesitaba a alguien cerca. Ahora, hermano, cualquiera de nosotros podría decir, pero Pablo, ¿cómo se le ocurre pedir aquello? Amén. Mejor se hubiese omitido de haber dicho lo que dijo ahí, porque vemos a un Pablo débil. Porque podríamos pensar que Pablo era débil, pero no era débil, era humano. Era de carne y hueso como nosotros. Como dice la palabra hablando de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. El hombre del profeta, del fuego, del poder de Dios, era igual a nosotros, hermanos. Pablo era un hombre que resucitó a muertos, que sanó a enfermos, que dio vista a ciegos, que sanó a cojos, ¿cierto? Pero era hombre. Y necesitaba que alguien lo visitara, que estuviera al lado de él. Bendito sea el Señor. Ahora, marquemos una diferencia acá, hermanos. Algunos, igual que Pablo, podrían estar diciendo ahora mismo, que están escuchando en la casa, procuren venir a verme, dirá alguien en la casa. Vengan a mirarme, vengan a verme. Pero no está en la condición de Pablo. No digo que sea malo visitar a alguien que esté, por ejemplo, desanimado. No digo que sea malo. Pero a veces la gente no está en la condición de Pablo. Pablo no estaba con un sentimiento de soledad o de penita porque andaba taimado, porque se enojó con el pastor, porque no le gustó cierto lo que dijo el hermano, la hermana, porque le da rabia ver a tal gente en la iglesia. No vemos a un Pablo así. Vemos a un Pablo que está en la cárcel por la causa de Cristo, hermanos, por servir al Señor. No está en un sentimiento de soledad, que quiere ayuda, que quiere que lo vayan a ver, porque está taimado en la casa, porque está enojado, porque está amurrado, porque está, no sé, repito, taimado o taimada en la casa. Es diferente a esto, Pablo. Pablo dice, vengan a verme, no porque estoy taimado, vengan a verme, no porque estoy enojado, vengan a verme porque estoy amurrado por el hermano, por la hermana o por el pastor. No, hermanos. Pablo decía, vengan a verme, porque yo estoy en la obra del Señor. Estoy aquí en la cárcel no por ser un delincuente, por ser malo, por ser un tránsfugo. Estoy en la cárcel por servir al Señor. Estoy en esta condición por servir al Rey. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Distinto a muchos hermanos que de repente dejan de asistir a la iglesia y no dan excusa de nada. Nadie sabe por qué no están viniendo. Nadie sabe por qué ya no llegan a la casa del Señor. No se atreven a hablar, se amurran, se taiman, amén, se echan ahí en su lugar. Bendito sea el Señor. Y están con el descaro de decir, vengan a verme. Ahí vemos a Pablo pidiendo, vengan a verme. Pero él está en la perfecta voluntad de Dios. Y los que están amurrados, taimados, no están en la perfecta voluntad del Señor. Porque, mi hermano, ¿quién no se enoja a veces? ¿Quién no se molesta a veces? A veces no nos molestamos de repente en algo con alguien, de repente hasta de la misma iglesia.
¿Acaso no hay a veces diferente opinión entre nosotros? Pero aquí estamos, pues, sirviendo al Señor. Pese a que hayan diferencias, aquí estamos sirviendo a Dios. Porque, hermano, Dios nunca pierde. El Señor nunca va a perder, hermanos. Cuando hay una persona que se estanca, hay una persona que se echa en el camino, el único perdedor va a ser esa persona. Porque Cristo no pierde y no va a perder jamás, hermano. La iglesia tampoco pierde, hermanos míos. Aunque se levante el infierno, la iglesia prevalecerá. Dice la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Gloria al Señor. Piensa en Pablo. Piensa en este gran hombre de Dios, en la cárcel con frío, pidiendo un manto para el frío y diciéndole a su amigo Timoteo, ven a verme por favor, procura venir pronto a verme. Ahora, ¿por qué? Pablo lo explica acá, dice, porque Demas me ha desamparado. Se fue para el mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Bueno, ellos se fueron porque Pablo le ordenó que fueran para allá. Pero Demas se fue para el mundo, lo abandonó, desamparó al apóstol, lo dejó solo. Y dice en el versículo 16, en mi primera defensa, cuando me presenté ante los tribunales romanos, ninguno estuvo ahí. Nadie estuvo a mi lado. Bendito sea el Señor. Y es peor, dice, sino que todos me desampararon. Pablo dice, no les he tomado eso en cuenta, dice. Pero Pablo cuenta una realidad penosa, hermano, acá. Una triste realidad. Cuando me presenté en primera instancia ante el tribunal de Roma, ante el juez de Roma, para ellos que vieran mi caso, en este ya segundo encarcelamiento, nadie estuvo ahí para defenderme, ningún testigo positivo, alguien que dijera, que contradijera lo que dijo Nerón o lo que lo están acusando. Nadie me defendió, nadie estuvo a mi lado. Me desampararon, todos me desampararon, ninguno estuvo a mi lado. Hermanos, estamos siendo testigos a las últimas palabras del apóstol. Estas son las últimas palabras que Pablo escribió días, algunos dicen, a una semana antes que le cortaran la cabeza. Así murió el apóstol Pablo. Murió decapitado, le cortaron la cabeza, hermanos. Entonces cuando Pablo decía aquí, el tiempo de mi partida está cercano, estoy pronto a ser sacrificado, era literalmente que eso era, que la muerte se le aproximaba. Pero en esta muerte todos me han desamparado. Bendito sea el Señor. Nadie ha estado conmigo. Pero mire qué interesante lo que dice Pablo acá. Pablo no guardaba rencores. No. Pablo no guardaba rencores. Pablo no andaba enojado diciendo, nadie me ha llamado, nadie me ha mandado un WhatsApp, nadie me ha preguntado cómo estoy, por eso yo no voy a la iglesia. Pablo no era así. Era literal que lo habían desamparado, ¿cierto? Lo habían dejado solo. Nadie estuvo a su lado. Pero mire cómo Pablo termina esa frase. Dice, no les sea tomado en cuenta por Dios. Yo los he perdonado, dice. Yo le he perdonado esa indiferencia, esa mentalidad de malagradecidos que han sido conmigo, que todos me dejaron, me desampararon. Dice, el Señor no tome en cuenta aquel pecado de aquellos. Yo los he perdonado. Ah, no, hermano. Hay gente que se le cruza en la cabeza a alguien, hermano mío, y no lo sueltan nunca más, hermano. No me llamaron y nunca más se olvidan de eso. Nunca más, hermano. El sentimiento de soledad de Pablo es un sentimiento, hermano mío, que todos, más de alguna vez, vamos a tener que vivir si es que ya no lo hemos vivido. En donde no nos van a llamar. En donde nadie va a estar al lado de nosotros. Lo que vivió Pablo, en el contexto de él, quizás nunca nosotros lo vamos a vivir. Quizás nunca vamos a estar en una cárcel pidiendo que nos traigan, ¿cierto?, una frazada. No un cigarro, sino una frazada. Amén. Quizás nunca vamos a estar en esa situación. Pero sí le voy a decir algo que sí vamos a vivir. Si es que ya no lo vivió o lo está viviendo. Que está solo, pues. Que no hay nadie al lado.
que de repente nadie le entiende, que nadie le comprende, que a veces la gente que usted espera más de él no se hace presente, que a veces la gente con el cual, como Pablo, invirtió tanto en muchos hermanos, aquí están nombrados algunos de ellos, amén, Trófimo, Erasto, amén, Tíquico, amén, Eubulo dice, Prudente, Lino, Claudia, Priscila, Aquila, amén, todos los hombres de Dios que Pablo menciona ahí, ninguno estuvo a mi lado, dice. Y la vida, hermano, eso lo vamos a vivir, repito, si es que ya no lo hemos vivido, en donde nadie nos llama, nadie se preocupa por nosotros, nadie nos dice qué le pasa, hermano, esa carita que tiene. Amén. Y quizás si alguien le pregunta, él se lo pregunta solamente por una cortesía, pero no porque realmente hay un interés en que su realidad cambie. Solamente por cortesía. Entonces vemos a un Pablo que vivió un momento triste previo a morir, hermanos. Previo a morir se sentía solo, previo a morir nadie estaba al lado de él. Debió haber sido todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario. Deberían los hermanos haber hecho fila para verlos en la cárcel. Uno tras otro, media hora cada uno, no sé, en todo el día estar haciendo una fila. Y le digo, hermano, esa fila debería haber sido incalculable, hermanos. Con toda la cosa, con toda la vida, con todo el mensaje, con toda la palabra que Pablo invirtió en ellos, hermanos. Desde Asia del Sur, Asia del Norte y en toda Europa se ganó a cientos y a miles de creyentes, hermanos. Pero todos me desampararon, dice Pablo. Pablo dice aquí que está solo. Es triste escuchar las últimas palabras de alguien y que esas palabras últimas sean en algún sentido de queja, en algún sentido, cierto, de soledad. Bendito sea Dios para siempre. Yo sé que más de alguno ha vivido esto o lo ha estado viviendo. Y quiero decirle que no es algo anormal. No es algo de otro mundo. No es algo que, escúcheme esto, que no lo tenga que vivir. Y además le voy a decir que es necesario vivir. En algún momento pasar un proceso de soledad. Y es de Dios muchas veces. Es de Dios. De que nadie le llame. De que nadie le atienda. De que quizás hay un interés pero superficial en lo que usted va a vivir o está viviendo. Y le digo, repito, que eso es normal. Pero ¿cómo es normal? ¿Es normal en un hombre de Dios que le pase eso? Sí, hermano. ¿En una mujer de Dios? Sí, pero es normal. Debe de pasar aquello. ¿Pero por qué tiene que pasar por aquello? Bueno, aquí vamos a ver algo en la escritura de Pablo. ¿Por qué es necesario que el hombre a veces pase por este sentimiento de soledad? De que quizás, al parecer, nadie se interesa por nosotros. Es el momento, es ese contexto en el cual nosotros hemos de vivir, en donde vamos a aprender lo que dice el versículo 17. Ahí está la clave de toda esta lectura, de toda esta palabra, de todo este sentimiento de soledad de Pablo. En el versículo 17 Pablo dice, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Escuchó o no? Todos me desampararon. Pero escúcheme esto y mastíquelo y trágueselo, hermano. Pero el Señor estuvo conmigo. Lo repito, pero el Señor estuvo conmigo. Todos me han dejado, me han desamparado, pero el Señor está conmigo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Esto me da fuerza. Esto me bendice, hermanos. Bendito sea el Señor. Me bendice porque es necesario pasar por momentos como estos. ¿Para qué, me dirá usted? Para aprender a depender de Dios. Para entender de que yo le puedo defraudar a usted y usted me puede defraudar a mí. Para que entienda que no dependa del hombre, del amigo, del hermano, en la fe, de la hermana de la fe. Gloria a Dios por la llamadita, gloria a Dios por algún síntoma de preocupación, pero yo no dependo de los hermanos. Los amo, los quiero, los aprecio a la iglesia. Y me gusta estar con ellos, participar con ellos en el ágape y todo aquello. Pero mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Él es mi socorro, Él es que me levanta, de Él depende mi vida. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor, hermanos. Yo le voy a decir algo, hermano, que quizás suene fuerte, pero es verdad. ¿Qué ha hecho usted por el Evangelio, hermano? ¿Cuánto usted ha invertido de su vida por Dios? Ha habido un desgaste, ha habido un sacrificio, una vida sacrificial, literalmente sacrificial para servir al Maestro. Si somos sinceros, hermanos, vamos a responder todo lo que estamos acá. Hemos hecho poco o nada. Gracias por esos sinceros. Por el Señor hemos hecho poco o nada, hermanos. Es más, nuestra vida cristiana, si ponemos un porcentaje, hermanos, el mayor porcentaje que vivimos reclamando que sirviendo a Dios con alegría, hermanos. Entonces yo quiero hacer esta comparación en esta tarde. Nosotros que no hemos hecho nada por Dios, comparémonos con Pablo, que hizo todo por Dios, que su carrera la terminó. Si él, siendo un hombre tan extraordinario, que acabó su carrera, pasó por sentimientos de soledad, la pregunta es, ¿quién es usted? ¿Y quién soy yo? Para no pasar por estos momentos que Pablo vivió. Yo no sé si usted es más grande que Pablo, si usted ha hecho más cosas que él, para no merecer una llamadita, para no merecer una atención, para no merecer estar solo. Yo no sé si usted ha hecho más que Pablo. Pero la verdad es que Pablo, con todo lo que hizo y con todo el servicio que le entregó al Señor, pasó por estos momentos tristes y complicados. ¿Cuánto más yo, hermanos? ¿Cuánto más usted? Nosotros que no hemos hecho nada aún por el Señor. Y lo poco que hemos hecho, Jesús dice, siéntete inútil todavía, dice el texto. Gloria al Señor. Es bueno pasar por momentos de soledad, hermanos, porque ahí las rodillas se doblan como nunca antes. Es bueno pasar por momentos tristes en la vida, porque son en esos momentos en donde decimos con la fe, pero firme y con cuello alzado, decimos, pero el Señor está conmigo. Los momentos de soledad para muchos fue de bendición. Génesis 32, 24 dice, Jacob se quedó solo en cierto lugar y se le apareció Jehová. ¿Cuándo? Cuando estuvo solo. José, el gran patriarca José, en la cisterna y en la cárcel estuvo solo, con la gente, nadie al lado, pero Dios estuvo con él. ¿O no? Bendito sea el Señor. El gran Moisés, en la punta del cerro Sinaí, del monte, estaba solo, pero Jehová estaba con él. Jesucristo, ahora mire, mi hermano, si hago una comparación con Pablo, con Jesús, quedamos más chicos todavía. Jesús también estuvo solo. Y al igual que Pablo, Jesús también quería gente al lado. Pablo decía a Timoteo, ven a verme, ojalá antes del invierno, porque necesito el manto, el capote, lo necesito antes de invierno. Ven pronto a verme. Jesús también le dice a dos de los más leones que tenía, amén. Dos o tres, amén, al círculo más cercano. Amén. Le dice, acompáñenme a orar en Getsemaní, ¿se acuerda? Bueno, y los leones se le quedaron dormidos, amén. Y él estaba orando solo. Y el texto bíblico dice lo siguiente, dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando él en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús pasó por soledad. Jesús, hermanos, Jesús, que bendijo a tantos, que sanó a tantos, que adoctrinó y discipuló por 3 años a 12 discípulos, a 12 personas. Y esos 12, en los momentos más críticos, en los momentos más duros del ministerio de Jesucristo, lo dejaron solo, hermano. Bendito sea Dios. Por lo tanto, a mí no me tiene que extrañar, ni a usted tampoco, que cuando usted necesite más a la gente, más solo va a estar. Más sola a veces va a estar.
Jesús en Getsemaní no es que le pidió, por favor, no sé, como que no le interesaba mucho que oraran al lado de él. Él quería sentirse acompañado. Él quería que alguien estuviera al lado de él, hermanos. Pero estos se quedaron dormidos. Y el Padre Celestial vio que su hijo estaba solo y que necesitaba por lo menos a alguien que estuviera al lado. Le manda un ángel, hermanos, para que sienta algo de compañía al lado de él. Bendito sea Dios. Usted también tiene que creer lo mismo. Que quizás está en la habitación llorando, solo, sola, nadie está al lado suyo, pero crea que hay ángeles del cielo, hermanos míos, que están ahí defendiéndole, ayudándole, sosteniéndole. Bendito sea Dios para siempre, hermanos, porque el ángel de Jehová acampa acá al lado de los que temen a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Versículo 16, un versículo muy triste, hermanos. Ninguno estuvo a mi lado. Todos me han desamparado. Pero el 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Y no solo estuvo a mi lado, sino que el texto dice, y me dio fuerzas. Gloria al Señor, hermanos. No solo estaba al lado mirándome impávidamente, no, estaba al lado dándome fuerzas. Sosteniéndome, ayudándome, estaba al lado mío, no mirándome con desprecio, ni arréglatelas como podáis, no, sino que dándome fuerzas. Alabado sea el Rey, hermanos. Bendito sea el Señor. Yo sé de algunos casos aquí en la iglesia, hermanos, de hermanas que luchan solas. Hermanas que luchan literalmente solas. Y hermanos que luchan también solos en la vida. Y no están solos, hermanos míos, porque no sé, han sido canallas, malos, desleales, no sé, pues mala gente. Y si ha sido por eso, bueno, escúcheme. Merece que la vida le dé vuelta y le pague lo que usted hizo. Digo lo otro, solos y solas haciendo lo correcto. Solos y solas siendo fieles al Señor. Yo no sé si entendió, hermanos. Hay personas que a veces están solos, a veces les pasan situaciones terribles porque sembraron aquello. Pero por otro lado hay gente que está sola como Pablo, no porque sembró eso, sino porque está en la perfecta voluntad del Señor. Dios lo condujo a esa cárcel. Dios lo condujo a esa situación. No es él o ella, cierto, que voluntariamente han querido aquello y quieren estar en esa situación. Por lo tanto, por ejemplo, un joven dice, voy a maldecir a mamá, voy a odiar a mamá, voy a podrir el nombre de mi madre, de mi padre, y eso viene en consecuencia. El joven va a estar mal, algún día le va a ir mal. Y va a estar solo. No le eche la culpa a Dios. Es la consecuencia de lo que sembró. Bendito sea el Señor. Como algún día yo me he mirado un abuelo, un anciano, amén, que lo dejaban en los asilos, estaba la noticia, amén, y yo decía, pero los hijos tan malos que lo dejan ahí. Entonces un periodista le dice, ¿y usted por qué deja a su padre ahí? Y el hijo se mandó una declaración, hermano mío, que a mí me entró toda la lógica. No es que seamos malos, decía el hijo. Mi padre fue el malo. Toda la vida nos basurió, nos golpeó a mi mamá. Y aún ahora en esta edad última sigue siendo odioso, sigue siendo intemperante. Entonces, en un acto de misericordia nuestra, lo traemos acá para que por lo menos esté tranquilo y nos deje en paz. Entonces no es que esté ahí porque la gente es mala, es porque está cosechando lo que sembró. Entonces estamos hablando, hermanos míos, de que el estado de soledad que vamos a vivir va a ser porque vamos a estar en la perfecta voluntad del Señor. No que vamos a ser perfectos, no, sino que a veces las condiciones se van a dar porque Dios las va a permitir, no porque yo las busqué y las generé. Porque si yo genero situaciones que a mí me van a producir dolor, comámoslas calladito nomás, ¿o no? El texto bíblico Eclesiastés dice, el que bate la leche, mantequilla le va a salir. El que recio se suena la nariz, sangre le va a brotar. El que cava un hoyo, caerá en él. Son consecuencias de nuestras malas actitudes, nuestros malos hechos. Estoy hablando de la gente que está en la perfecta voluntad de Dios,
que ama a Dios, que sirve a Dios, que está en la perfecta voluntad de Dios dentro de su hogar, dentro de su familia, dentro de la iglesia, que ama a Dios. No digo que sean perfectas, porque no hay nadie que lo sea, ni siquiera el que habla. Está en la perfecta voluntad de Dios porque sigue sirviendo a Dios contra viento y marea. A esas personas, les digo, van a pasar por situaciones de soledad. Porque Jesús estuvo solo en Getsemaní, no por ser malo, no por andar haciendo cosas raras y malas, sino que estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y volvemos a Pablo. Pablo estaba solo ahí, en la cárcel, no por ser malo, delincuente, sino que estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y José estaba en esa cisterna, no por ser malo, Dios lo quiso poner ahí. Y después José estuvo en la cárcel, no por ser malo, sino porque Dios quiso que estuviera ahí. No sé si me explico mejor ahí, ¿ve? Bendito sea el Señor. Entonces los sentimientos de soledad van a venir estando en la perfecta voluntad del Señor. Y no estando en la perfecta voluntad de Dios también, pero eso hay que comérsela solito, hermanos, y pedirle a Dios que nos restaure. Lo que Dios nos dice en esta tarde es que vamos a estar sirviendo a Dios y no vamos a sentir solo de la gente. Van a haber momentos en que nadie nos va a apoyar, nadie nos va a aplaudir, nadie va a estar al lado nuestro. Y es ahí donde tenemos que depender del Señor. Es ahí donde vamos a tener que aprender a clamar a Dios, a sentir que solo en realidad no estamos. Todos me desampararon, nadie está al lado mío, pero el Señor dice, estuvo a mi lado y me dio fuerza, dice la palabra. Me dio fuerza para que fuese cumplida la predicación de los gentiles, ¿cierto? Y así fui librado de la boca del león. Y además el 18 dice, el Señor me librará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial. Miren, a veces yo cuando leía esto ayer y otras veces, yo decía, Pablo dice, el Señor me librará de toda obra mala, pero si somos legales, decía yo en mi cabeza, amén, entendiendo en mi cabeza el texto, decía, el Señor me librará de toda obra del mal. Pasó una semana y le cortaron la cabeza. ¿Me entiende la lógica que yo seguía en la lectura? El Señor me librará de toda obra del mal y pasó una semana, 2 semanas y le cortaron la cabeza. Eso fue lo que pasó. ¿Qué Pablo está diciendo acá entonces? Está diciendo lo que sigue en la parte del párrafo siguiente. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Es decir, mi futuro es el reino celestial. Mi objetivo es allá, arriba, la corona de justicia, como dice en los versículos anteriores. Allá. En ese objetivo hacia allá, Dios me librará para que yo llegue allá. Mi objetivo no está en la tierra. Porque le cortaran la cabeza 2 semanas más, 3 semanas más, o viviese 10 años más y iba a morir de viejo. Lo que Pablo está aquí mirando es el futuro, es el más allá. Es la muerte que viene, es lo que viene después de la muerte. En eso está Pablo hablando. El Señor me librará de toda obra del mal. Está diciendo entonces en otras palabras, mi objetivo es llegar al cielo, el diablo se me va a levantar, pero yo voy a llegar al cielo igual. Bendito sea Dios, hermanos. El Señor me librará de toda obra mala, como dice otras versiones, me librará del maligno, para que yo llegue al cielo. Así dice otra versión, me librará del maligno para que yo llegue al cielo. No está diciendo que le iba a librar del machete, del hacha que le iba a cortar la cabeza, porque eso sabía Pablo que se le venía. Estaba clarito Pablo que iban a cortar la cabeza. Entonces el Señor me va a librar. Estoy solo quizá aquí en la cárcel. Lucas de repente me viene a ver. Nadie está a mi lado. Pero Dios me va a dar la fuerza para llegar al cielo. Por eso es que es tremendo lo que dice al final en el versículo 18. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Yo sé que estoy solo, nadie está a mi lado, pero Dios me va a ayudar para llegar al cielo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Es necesario a veces pasar por sentimientos de soledad, hermanos.
No digo que es grato, no digo que es agradable, no digo que es lo más, no sé, pues, normal de la vida, que estemos siempre... No es algo así como que sea delicioso, hermano, para nada. Pero en algún momento de nuestra vida espiritual, ni el pastor nos va a llamar. Nadie va a estar al lado de uno. Pero no es para que usted se taime, no es para que usted se enoje, es para que usted concluya esa soledad diciendo... A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Nadie me llama, pero yo sigo sirviendo al Señor. Nadie está a mi lado, pero yo sé que Dios está a mi lado. Él me está socorriendo, Él me está levantando. Me encanta ese texto que decía el hermano Lucas hace un rato atrás. Decía él que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, permanecen, está para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Y cuánta gente, hermano, no se llenó la boca de repente diciendo, yo confío en Jehová, yo confío en el Señor? Pero no son permanentes, son inestables. Que nadie diga que confía en Dios si anda en el camino así nomás. Que de repente es, de repente no es. No diga a esa persona, sea un hermano que lleva años sirviendo al Señor, pero ahora esté ahí, desconfiando del Señor, ahí en el camino tirado, que siga diciendo, yo confío en el Señor. No, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no se mueven, permanecen, están sirviendo al Señor en las buenas y en las malas, hermanos. ¿Cuánto dicen amén a eso, hermanos? Si usted dice que confía en Dios, tiene que permanecer, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Termino con este Salmo 23. David dice un día, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y aún de noche clamo y no hay para mí tranquilidad, reposo. Oh, David estaba solo, se sentía muy mal al decir esto. Verdaderamente estaba muy mal. ¿Por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hay para mí reposo. Bendito sea el Señor. Eso, hermano, lo vamos a vivir. En algún momento lo va a vivir. Sé que, repito, no lo ha vivido. Lo va a vivir, hermanos. Yo he vivido situaciones así, hermanos. Me imagino que ustedes, muchos de acá, también han vivido situaciones como estas. Donde están solos, absolutamente solos, hermanos. Que hasta parece que hasta Dios, hermano, nos está contestando. Bendito sea el Señor. Pero esta expresión de David tan lamentosa, tan triste, en estos dos versículos, 23, 1 y 2, David la remata con el versículo 3. Yo clamo de día y no me responde, clamo de noche y no hay para mí tranquilidad, reposo. Pero David dice, pero tú eres santo. Bendito sea Dios. Señor, no me estás respondiendo, pero tú eres santo igual. Me siento solo, Dios, pero tú sigues siendo santo. Señor, a veces no hay respuesta, pero yo te sigo alabando, Señor. Señor, a veces no hay un consuelo, pero sé que estás al lado mío, Señor. Todos me han desamparado, pero yo sé que estás al lado mío, Señor de la gloria. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra, hermanos? Pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de tu pueblo. Gloria a Dios para siempre. Demas me ha dejado, los hermanos me han desamparado, pero el Señor está a mi lado. Déjeme decirle que eso es suficiente, que Él lo abarca todo. Yo no sé si usted cree eso, hermanos, pues le puede faltar cualquier persona, pero si está Cristo, tranquilícese. Él es suficiente. Él lo abarca todo. Que le falle la mamá, que le falle el papá, que le falle el primo, le falle esposa, le falle quien quiera que le falle. Pero Cristo no falla. Él siempre va a estar al lado nuestro, hermanos. Él no nos va a dejar jamás. Si usted se arrima a Él, se acerca a Él, Él no lo va a dejar, mi querido hermano y hermana.
Siga constante, siga adelante, siga sirviendo al Señor. Y en el momento de la soledad va a sentir la presencia del Señor que está al lado suyo y que no le ha dejado, hermano. Y eso es suficiente. Y eso es para adorarle. Eso es para decirle, como dice Pablo aquí, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Colóquese de pie, iglesia. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Pero el Señor no me ha dejado. Yo quiero que en esta tarde todos digamos eso. Pero el Señor no me ha dejado. Me ha dejado gente, pero Dios no me ha dejado. Bendito sea el Señor. Vamos a orar al Señor, mis queridos hermanos. Los que quieran pasar la tarde, pasen a orar. Amén. Vamos a clamar al Rey. Le vamos a pedir a Él ayuda, misericordia. Le vamos a decir al Señor que nos dé fuerza. Como decía Pablo acá, el Señor no me ha dejado y me ha dado fuerzas. Así hay que sentir de las fuerzas, mi hermano, del cielo que descienden en nuestras vidas mediante la persona del Espíritu Santo. Él está aquí adentro, Él está acá adentro, Él está con nosotros. No estamos solos, mis queridos hermanos y hermanas. Quizás físicamente no hay nadie, quizás físicamente no hay ninguna persona que entienda el drama, el problema que me pasa por la cabeza. Pero tú no me has dejado, Señor. Digámosle como dice el rey David, quizás en esta exclamación de angustia, de mucha tristeza, Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Clamo de día, no me respondes. Clamo de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Sí, no hay respuestas, pero tú eres santo. Sigo estando enfermo, pero tú eres santo. Sigo con estos dramas familiares, pero tú eres santo y sigues siendo santo. Solo tú conoces lo que pasa por la cabeza nuestra, Señor. ¿Qué es lo que pasa por nuestras mentes? ¿Qué pasa por esas noches tristes muchas veces que pasamos, Señor, en las noches? Solo tú sabes lo que pasa en nuestros sueños, en nuestras ansias, en nuestras penas, Señor de la gloria. Tú te haces presente en cada situación de nuestras vidas y nos haces sentir, Dios mío, que estamos acompañados, que solo no estamos. Quizá el sentimiento humano es, no, estoy solo, como los que iban camino a Maús, pero no se daban cuenta que estaba Jesús al lado de ellos, caminando al lado de ellos, y ellos creían que ese Jesús estaba muerto, Señor de la gloria. Señor, a veces así nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor amado, nos traicionan. Y decimos nuestras emociones, nuestras penas, nadie está conmigo, nadie me ha ayudado, nadie me ha sostenido, pero tú no nos has dejado solo. Soy yo, es mi hermano, somos nosotros los que nos alejamos, los que nos apartamos, los que decimos que hasta aquí llego yo, somos nosotros, mi Rey de la gloria. Por eso, Padre, bendice a todo tu pueblo y en especial a aquellos que quizás están con este sentimiento de soledad. Jóvenes, niños, adultos, que sientan este sentimiento, Dios mío, de soledad. Señor, ayúdale, así como ayudaste a Pablo en estas últimas palabras de su vida. Y él decía, nadie está a mi lado, Demas me ha desamparado, pero tú no me has dejado solo. Tú estás al lado nuestro, Señor. Por eso, mi Rey, bendice a tu pueblo, a tus santos. Acá hay mamitas, papitos, jóvenes, Señor amado. Hay hermanos, Señor amado, que pasan por situaciones que solo ellos saben. Solo tú lo sabes y ellos, y nadie más. Dios mío, dale fuerzas. Dale fuerzas para seguir adelante. Dale tu Santo Espíritu, Dios mío, para pararse, Rey de la gloria, y enfrentar la situación que sea, enfrentar ese Goliat, enfrentar esos demonios, enfrentar esas depresiones, enfrentar, Dios mío, toda aquella soledad de mi Rey de la gloria, y decir, con Cristo todo es posible. Yo con Él voy a lograr salir de esto. Todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. Oh, mi Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Porque tú nos haces sentir que Dios está acá dentro de nosotros. Tú, Espíritu Santo, eres nuestra compañía en el día a día, en las noches, en nuestras soledades. Tú
Tú estás ahí al lado nuestro, mi Rey de la Gloria. Gracias, mi Señor. Bendíganos, mi Rey. Bendiga a su pueblo, mi Dios. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos, mi Rey. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un aplauso al Rey, hermanos. Y alabamos y bendecimos a este Dios maravilloso. Amén. Den un aplauso con fuerza, hermanos, al Dios grande, maravilloso. Gloria al Rey. Alabanza para el Señor. Aleluya. Jesus now, more than Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos al Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. El día